Hola, mi nombre es Robinson Coronado García, más conocido como Robin en el bajo mundo de Udarroba. Hoy vamos a ver cómo diseñar una antena tipo bocina. Los rangos de frecuencias conocidos son estos que tenemos acá. Estos son nuestros rangos de frecuencia. Yo hoy voy a trabajar y me tocó y me asignaron el rango de frecuencias Q, que va entre 12.4 GHz y 18 GHz con longitudes de onda que van entre 2.42 y 1.66 centímetros. ¿De acuerdo? Para ello entonces, para empezar nosotros a diseñar y pensar cómo se hace una antena tipo bocina, vamos a mirar o determinar un poco cómo se hacen los anchos de banda y las frecuencias. El ancho de banda, el porcentaje del ancho de banda lo calculamos a partir de la frecuencia máxima y la frecuencia mínima que tenemos dentro del rango que vamos a trabajar con la bocina, porque no todas las antenas van a trabajar para todos los rangos. En este caso lo vamos a hacer específico para el rango Q. Entonces hacemos un cálculo de la frecuencia máxima menos la frecuencia mínima dividido por una frecuencia central. En este caso pues yo pude haber elegido 15 GHz o 17 GHz, ¿cierto? Para hacer los cálculos. Y eso nos da un porcentaje de ancho de banda que lo vamos a necesitar ahora más adelante para ingresarlo en nuestro software, ¿sí? Cuando hablamos de las guías rectangulares, nosotros tenemos que definir esas guías de onda me van a alterar a mí la altura y el ancho. Más adelante esta parte la vamos a ver como la apertura en campo magnético acá y luego o apertura en campo eléctrico. La frecuencia de corte la calculamos a partir de los valores que nosotros definimos acá para nuestra guía de onda. Esta es la fórmula para que nosotros podemos definir nuestra frecuencia de corte, ¿cierto? En la longitud de onda tenemos que tener en cuenta el cálculo del dieléctrico, o sea, este valor dieléctrico o el aislante es el que va al interior de nuestras guías de onda. Y tenemos que calcular también, bueno, para hacer el cálculo de la frecuencia de la guía, qué frecuencia va a tener. Los modos en que vamos a trabajar son tres realmente. Aquí tengo dos, que es el modo transversal eléctrico, donde hay un componente longitudinal de campo eléctrico que es nulo, o el modo transversal magnético, donde el componente longitudinal magnético va a ser cero. ¿Esto qué quiere decir? Que si nosotros vamos a ampliar aquí, este es un modo transversal magnético, y si nosotros vamos a ampliar hasta acá, modo transversal eléctrico. Estos son los diferentes planos que nosotros tenemos. La antena de bocina con apertura en plano H. Mire que aquí ya es mucho más amplio este plano para el campo magnético, o con apertura en plano E. Esto que representa en la bocina, pues va a cambiar la longitud de onda, va a cambiar su potencia y va a cambiar su direccionalidad. También para cuando se habla de las bocinas las antenas tipo bocina, debemos de tener unos valores óptimos. Para un caso de una bocina piramidal, las aperturas horizontales y verticales respectivamente las calculamos con estos valores. 3 multiplicado por la longitud de onda por el diámetro o 2 la longitud de onda por el diámetro, que es tanto para la apertura horizontal, que es A, como para la apertura vertical, que es B. Se debe calcular unos errores de fase para el caso óptimo, y el ancho para 3 decibeles, que es donde el lóbulo alcanza tiene el mayor alcance en cuanto a la direccionalidad, que es en 3 decibeles. Bueno, yo tengo unas cartas de modo para la guía de onda,
y para el campo en donde yo voy a trabajar, que es en la frecuencia Q. Yo puedo elegir entre 16, aquí pues pinté entre 16 y 17.7. Igual, yo me puedo bajar un poquito más, entre 15 y 17, ¿cierto? Y esto repercute en lo que mencioné antes en los cálculos. La longitud de trabajo de la guía se calcula con esta fórmula, con el dieléctrico y con la longitud y con el valor de la longitud. Me da un valor de 11.91 milímetros para esta específica que voy a trabajar. Ahora veamos el software. Entonces nosotros dijimos que la longitud, que la frecuencia, vamos a trabajar puede ser en 15 o 16, no hay problema. Entramos los valores acá, 15 en 15 GHz. La frecuencia mínima, vamos a la tabla. La frecuencia mínima es 12.4 y 18 GHz, que es la máxima. Entonces colocamos 12 y 18. Aquí me están dando una información que tiene que ser entre 1 kHz y 300 GHz. Entonces vamos a ponerlo entre 12 GHz. Y esta va a ser entre 18 para el rango de frecuencias tipo Q. El valor que nos da ya, el mismo software lo calcula o nosotros lo ingresamos, el ancho de banda de acá. 37, pero el software lo redondea. Pongámoslo 37, pongámoslo 38. Este me da un ancho de banda, un radio de ancho de banda de 1.49. Ya más unos valores específicos. Si trabajamos de forma aritmética, trabajamos con valores exactos, o si trabajamos de geométrica, mire que ya son valores con más decimales. Aquí me está presentando un error, no es 18 Hz, sino 18 GHz. Aquí podemos observar cómo ya la antena va tomando la forma, de acuerdo a la frecuencia de los parámetros que yo le estoy estableciendo. Nosotros definimos aquí unas longitudes, una altura de las guías, ¿cierto? Y un ancho de la guía también, que serían estos. Este sería el ancho de la guía, ¿cierto? Y la altura de la guía. Nosotros podemos decir que lo calcule, que los calcule, y nosotros teníamos para una antena con trabajo de un campo magnético, o sea, con apertura en el plano H o en el plano magnético, debe tener una longitud de 15.69, que esa es la que yo estoy diseñando. Esta es una antena tipo bocina con apertura en campo magnético, ¿sí? Porque estoy ampliando el campo, el ancho, este ancho de acá hasta acá. Este software me dice debe estar entre 13 y .31 para lograr tener, digamos, esos diseños que yo tengo acá. La altura, la altura de la guía acá, y sería esta partecita acá, sería esta parte de la antena, esta sería de 7.8 milímetros, y la longitud de la sección de la guía de onda sería de 29.98, ese sería el eje. Sería esta sería la longitud de la guía de la onda, con una longitud total de la parte cónica o de la parte de la bocina de 17.7 milímetros. Ya con estas características, entonces hemos configurado una antena tipo bocina para esa frecuencia en particular, tipo Q. Miremos por un lado un poquito las especificaciones. Cuando vamos a hablar, este también tiene para las especificaciones, pues hay que ponerle algún nombre. Entonces, antena tipo bocina o ROD.
y lo podemos calcular, lo podemos colocar acá. Estamos hablando de 15 GHz con una frecuencia mínima. A ver si no creo que la calcule automáticamente. Con una frecuencia mínima de 12 GHz y una frecuencia máxima de 18 GHz. Estas son para las especificaciones de la bocina. Ancho de banda 38. Y el mismo me calcula acá el radio del ancho de banda. También yo puedo decirle el patrón de radiación, que puedo calcular el patrón y las entradas del patrón de radiación. Este me dice 6 entradas y miremos las 6 entradas aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6 entradas, donde se especifica la frecuencia central, que es esta, frecuencia mínima, frecuencia máxima, y el ancho de banda, lo tengo que especificar. Con esas características soy capaz de definir las longitudes, cómo vamos a componer esta antena tipo bocina. Si queremos ahondar un poco más, podemos mirar los patrones de alimentación. Son 5 patrones de alimentación, donde podemos decir, listo, vamos a trabajarlo a 90 grados o a 0 grados. Para lograr lograr los decibeles en el lóbulo principal, en el diagrama polar de radiación que presenta esta bocina. Bueno, hasta acá sería. Este software tiene otras propiedades y estas sí las desconozco. Este es de cómo se va a componer los materiales al interior de la bocina. Esa placa que va a generar o va a emitir esa onda radial o va a recibir esa onda radial, es esta plaquita. Bueno, hasta acá sería la explicación de la diseño de una antena bocina, tipo bocina, con este software Antena Magus, porque el otro software me pedía licencia y no lo pude hacer. Hasta una próxima oportunidad.